Nuevamente, queremos que todos se sientan cómodos en nuestros medios y en la libertad. Y en esa libertad de adorar al Señor juntamente con nosotros. We want all the visitors to feel comfortable in our midst and in that freedom to praise God together with us. Amen. Porque para eso hemos llegado, gloria a Jesús. Y en estos momentos estamos en la parte del servicio que es de suma importancia. Now we are in the part of the service which is of utmost importance. Donde vamos a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Where we're going to hear the voice of God by way of His word. Yo no sé si usted puede captar eso. Hearing the voice of God. Es la voz de Dios que vamos a escuchar por medio de su palabra. Por medio de la voz de nuestro pastor. Pero es la voz de nuestro Señor. Amén. Así que prepare su corazón. Prepárese para recibir esta palabra para que ella quede grabada en nuestros corazones. So prepare your hearts so that you can receive this word and it can be stored in your hearts. Amen. Presentamos a nuestro pastor, reverendo Benjamín Santiago, en la exposición de la palabra. Our pastor, Benjamin Santiago, in the exposition of the word. Amen. Dios les bendiga. God bless you. Sentimos gozo de estar aquí. We feel joy in being here. Estamos en la presencia del Señor. We are in the presence of the Lord. Y en su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. And in His presence there is fullness of joy and delights forevermore. Estamos profundamente agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. We are profoundly grateful for what the Lord has done in our lives. Siendo pecadores, dice la Biblia, Cristo Jesús murió por nosotros. We, being yet sinners, Christ Jesus died for us. Y nosotros en agradecimientos alabamos y glorificamos su nombre. And we in gratitude, we praise and we worship His Y name. lo hacemos con gozo, And we do this with joy. lo hacemos con libertad de espíritu, We do this with freedom in our spirit porque Él nos ha hecho bien. because He's been good to us. En este momento quiero saludar a los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. At this time, I also want to greet those who are connected with us by way of social media. Y también quiero dar la bienvenida a las personas que nos visitan. And we want to greet all those visitors that are with us today. Queremos que la visita se sienta cómoda en nuestros medios We want all the visitors to feel comfortable in our midst y en la libertad de adorar al Señor juntamente con nosotros, and in the freedom to praise God together with us. ya que a eso hemos venido, This is why we have come, a alabar y a bendecir su nombre. to praise and bless His name. Hemos venido a recibir su palabra We've come to receive His word y a presentar las peticiones que tenemos delante del Señor. and present the petitions that we have before the Lord. En esta hora les voy a invitar a estar de At pies this time, we invite you all to please stand. y vamos a abrir la Biblia, nuestras Biblias, en Efesios capítulo 4, versículo 30. We're going to open our Bibles in the book of Ephesians chapter 4, verse 30. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. So when we pray, we talk with God. Pero cuando se predica la palabra, Dios habla a nuestras vidas. So when the word is preached and God is speaking to our lives, Así que abra su corazón de par en par so open your hearts widely para recibir la palabra del Señor. to receive the word of the Lord. No le permita a nadie que le hable a su lado. Don't allow anyone to speak to you at this time. Y esté atento a la voz de Dios a través de su palabra. And be attentive to the voice of God by way of His word. Efesios 4:30 lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read Ephesians 4:30 in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to His holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias te damos en esta hora por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te pido que tu Santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado.
En el nombre de Jesús pedimos esto y te damos gracias. Amén. Amen. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. El mensaje de hoy yo considero que es un mensaje intenso. The message for today, brethren, I consider it to be an intense message. Así que esté atento, So be attentive, escuchando esta palabra. listening to this word. Queremos comenzar haciendo la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? We want to start off by asking the question, who is the Holy Spirit? Yo le he puesto por tema este mensaje: pecados que contristan al Espíritu Santo. I have put as a theme to this message, sins that grieve the Holy Spirit. Así que nos preguntamos: ¿y quién es el Espíritu Santo? And so we ask ourselves, who is the Holy Spirit? Nosotros hemos aprendido que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. We have learned that the Holy Spirit is the third person of the Trinity. El Espíritu Santo comparte la misma esencia y los mismos atributos que tiene Dios el Padre y Dios el Hijo. The Holy Spirit shares in the same essence and attributes that God the Father and God the Son have. Atributos tales como omnisciencia y omnipresencia. Attributes such as omnipresent and omniscience. Omnisciencia es tener un conocimiento absoluto e ilimitado de todas las cosas. Omniscience is to have an absolute knowledge of all things. Y omnipresencia es tener la capacidad de estar presente en todo lugar, en todo tiempo. And omnipresent is to have the ability to be present in all places at all times. Estos son atributos divinos que solo se le atribuyen a Dios. These are divine attributes that are only attributed to God. Y nosotros vemos que el Espíritu Santo comparte juntamente con Dios el Padre y Dios el Hijo esos atributos divinos. And we see that the Holy Spirit shares with God the Father and God the Son these attributes. Por eso decimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. That's why we say that the Holy Spirit is that third person of the Trinity. Y nosotros decimos que el Espíritu Santo es Dios. And we say the Holy Spirit is God. También la Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona The Holy Spirit, the Bible teaches us, He is a person. que posee intelecto, emociones y voluntad. He possesses intellect, emotions, and will. Y que puede ser entristecido por las acciones de los creyentes. And He can be saddened by the actions of the believers. Ahora en Juan capítulo 14, verso 17, John 14:17 it says, Jesús dijo que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce. Jesus said that the world cannot receive the Holy Spirit because they don't see Him and they don't know Him. Pero luego dijo a sus discípulos: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. And He goes on to tell His disciples, but you know Him, for He dwells with you and will be with you. O sea, Jesucristo estaba con ellos, o sea, el Espíritu Santo estaba con ellos en la persona de Jesucristo. So Jesus Christ was with them in the person of the Holy Spirit. Pero vino a estar dentro de ellos el día de Pentecostés, But He came to be in them on the day of Pentecost, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto. when they were all filled with the Holy Spirit in the upper room. La persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador The person that hasn't accepted Christ as their Savior, no tiene al Espíritu Santo morando dentro de él. they don't have the Holy Spirit dwelling within them. El Espíritu Santo está trabajando desde afuera con esa persona, The Holy Spirit is working from the outside with that person, buscando convencerlo de pecado y guiarlo al arrepentimiento. seeking to convince them of their sin and to bring them forth towards repentance. Pero cuando la persona se rinde But when that person surrenders y acepta a Cristo como su Salvador and they accept Christ as their Savior, y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, and they believe that Jesus Christ is the Son of God, sus pecados le son perdonados. their sins are forgiven. La sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. The blood of Jesus Christ cleanses them all their sins. Y el Espíritu Santo, el Consolador, viene a ser morada permanente en el cuerpo de esa persona. And the Holy Spirit, the Comforter, comes to make a permanent dwelling place in that person. Y como dice 1 Corintios 6:19, el Espíritu hace del cuerpo de esa persona un templo para morar.
As it says in 1 Corinthians 6:19, then the Holy Spirit makes of that body a temple where he can dwell. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? How many of you are a temple of the Holy Spirit? Si usted aceptó a Cristo, If you accepted si Christ, sus pecados fueron perdonados, if your sins were forgiven, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. then your body is the temple of the Holy Y Spirit. ya el Espíritu Santo no está trabajando desde afuera, And the Holy Spirit is no longer working from the outside, sino que se mete dentro but he goes y inside. comienza a trabajar desde adentro. He starts to work from within. Como dice Romanos 8:29, As it says in Romans 8:29, comienza a trabajar para hacernos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. he starts to work so that we can be conformed to be the image of his Son, that we might be the firstborn among many brethren. En otras palabras, trabaja dentro de nosotros, formando el carácter de Jesucristo en nosotros. In other words, he works from within to work on our character and to make our character like that of Jesus Christ. Así que por medio de su Santo Espíritu, So by way of his Holy Spirit, Dios ha comenzado en nosotros una obra extraordinaria. God has started an extraordinary work within us. Filipenses 1:6 la llama la buena obra. Philippians 1:6 calls it the good work. Es una obra que Dios no va a abandonar, It's a work that God will not abandon, sino que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. but he will perfect it until the day of Jesus Christ. Efesios 1:4 describe esa obra como la obra de hacernos santos y sin mancha delante de Él. Ephesians 1:4 describes this work as the work that he works towards to make us holy and without blame before him. Y como leímos en Romanos 8:29, la obra de hacernos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. And as we read in Romans 8:29, it's that work so that we can be conformed to the image of his Son, Jesus Christ. Es una obra extraordinaria. It's an extraordinary work. Es un proyecto lo que Dios tiene con nosotros. It's a project what God has with Es us. una obra maravillosa It's a marvelous work. que puede ser interrumpida It can be interrupted por pecados ocultos, by sins that are hidden, pecados que muchas veces no se ven, sins that many times are not seen, pecados que están escondidos, sins that are hidden, hábitos pecaminosos que muchas veces pasan desapercibidos. sinful habits that many times go unnoticed. Así que nosotros hemos aprendido And so we've learned que no es la persecución, that it's not persecution ni la crítica, or criticism ni la oposición or opposition lo que contrista al Espíritu Santo, that grieves the Holy Spirit, sino los pecados ocultos de los cristianos. but those hidden sins of Christians. Nosotros que profesamos ser hijos de Dios, We who profess to be the children of God. nosotros que profesamos ser cristianos. We who profess to be Christians. Así que el texto que leímos al principio dice, no contristéis al Espíritu Santo. So the verse that we read at the beginning says, and do not grieve the Holy Spirit. Es un mandato del Señor para los It's creyentes. a command from God for the believers. Pero esto no es solo un mandato del Señor, It's not just a command from the Lord, sino que también es una advertencia, but it is also a warning donde Dios nos advierte where God is warning us a que no contristemos al Espíritu Santo. that we should not grieve the Holy Spirit. Escuche bien, Listen well, porque dependemos de Él. because we depend on Him. Dependemos de Él para muchas cosas. We depend on Him for many things. Dependemos de Él para vivir la vida cristiana con éxito. We depend on Him to live a successful Christian life. Éxito sobre el pecado. Success over sin. Éxito sobre la tentación. Success over temptation. Éxito sobre la carne. Success over our flesh. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. We need the help of the Holy Spirit. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. That's why it says, and do not grieve the Holy Spirit. Porque dependemos de Él We depend on Him para muchas cosas. for many things. Vamos a ver una serie de textos bíblicos que nos hablan de que nosotros dependemos del Espíritu Santo. Let's see some of these verses that tell us what are those things that we depend on the Holy Spirit for. Si usted lee Juan 16:13, dice que dependemos de Él para que nos guíe a toda la verdad. If you read John 16:13, it says that we depend on Him so that He will guide us unto all truth. También dice que dependemos de Él para que nos haga saber las cosas que han de venir. It says that we also depend on Him so that He will tell us those things that will come. El verso 14 dice que dependemos de Él para que
tome de lo que es de Jesús y nos lo haga saber. In verse 14, it says that we depend on him so that he will take that which is with Jesus and make it known to us. En Juan 14:26 dice que dependemos del Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas. In John 14:26, it says we depend on the Holy Spirit so that he will teach us all things. Y todo implica una totalidad de cosas. And all things means a whole of all things. Dependemos de Él para que nos enseñe todas las cosas y nos recuerde todo lo que el Señor nos ha dicho, todo lo que nos ha enseñado, todo lo que nos ha mandado. We depend on him so that he will teach us all things, and he will bring to our memory all those things that he has said to us, all those things that he has taught us and instructed us on. Y en Marcos 13:11 dice que dependemos del Espíritu Santo para que nos diga lo que debemos hablar cuando seamos llevados ante las autoridades y ante los tribunales. And in Mark 13:11 it says that we depend on the Holy Spirit so he will let us know what we are to speak when we come before authority. En Romanos 8:26 dice que dependemos de Él para que nos ayude en nuestra debilidad. In Romans 8:26 it says that we depend on him so that he will help us in our weaknesses. Así que cuando usted me diga a mí que usted es débil, So when you say to me that you are weak, recuerde, usted necesita la ayuda del Espíritu Santo para que le ayude en su debilidad. remember that you need the help of the Holy Spirit so he will help you in your weaknesses. Romanos 8:26 dice también que dependemos de Él para que Él interceda por nosotros con gemidos indecibles. And in Romans 8:26, it also says that we depend on him so that he will make intercession for us with groanings that cannot be uttered. Dependemos del Espíritu Santo para muchas cosas. We depend on the Holy Spirit for many things. Una de las cosas es que el Espíritu Santo, escucha bien, Él es el que nos da el poder para hacer morir las obras de la carne en nuestras vidas. One of the things that we depend on the Holy Spirit and listen well is so that he will give us the power to put to death the works of the flesh in our lives. ¿Dónde está eso en la Biblia? So where is that in the Está Bible? en Romanos 8:13. Romans 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. It says, for if you live according to the flesh, you will die. But if you by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Es por el Espíritu. It's by the Spirit. O sea, con la ayuda del Espíritu Santo, It's with the help of the Holy que Spirit nosotros hacemos morir los deseos pecaminosos de la carne. that we put to death the sinful habits of the flesh. Si usted tiene dificultad viviendo en el Espíritu, If you have difficulty living in the Spirit, si usted tiene dificultad haciendo morir lo terrenal, lo que no es de agrado a Dios en su vida, if you have difficulty putting to death the things that are earthly and putting to death those things that are not pleasing unto God in your life, usted necesita la ayuda del Espíritu Santo. then you need the help of the Holy Spirit. Porque sin Él Because without Him, no podemos, hermano. then we cannot, brethren. Con Él, sin Él no podemos tener éxito sobre la carne. Without Him, we will not have success over the flesh. En fin, And to that end, Efesios 4:30 Ephesians 4:30, nos dice que dependemos del Espíritu Santo. it says that we depend on the Holy Spirit. Necesitamos estar en buenos términos con el Espíritu Santo We need to be in good terms with the Holy Spirit para el día de la redención. for the day of redemption. Porque es a través del poder del Espíritu Santo It's by way of that power of the Holy Spirit que el Señor va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea un cuerpo conforme al de la gloria suya. because it will be with that help that He will be able to transform our lowly body and it will be conformed to His glorious Eso body. lo leemos ahí en Filipenses 3:21. You read that in Philippians 3:21. Dice que Él, Dios, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. It says here that God Himself will transform our lowly body, that it will be conformed to His glorious body according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Así que, hermanos, sin la ayuda del Espíritu Santo, So, brethren, without the help of the Holy Spirit, jamás podremos tener éxito sobre el pecado en nuestras vidas. we will never have success over sin in our lives. Por lo tanto, el consejo bíblico es: Therefore, the biblical counsel is, no contristéis al Espíritu Santo, do not grieve the Holy Spirit, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. by whom you were sealed for the day of redemption.
Muy bien, ahora a continuación vamos a considerar algunos de los pecados que contristan al Espíritu Santo. So now then let us consider some of these sins that grieve the Holy Spirit. Yo voy a mencionar 10, ¿qué le parece? Oh, I'm going to mention 10. What do you think? Son pecados que parecen inofensivos muchas veces. They look like sins that sometimes seem like they're inoffensive. They're harmless. They're harmless. Sí. Sí, pecados que nos parecen inofensivos. These sins that seem like they're harmless. Porque yo no voy a hablar ni de adulterio, I'm not going to speak about adultery ni de fornicación, or fornication ni de homicidio. or homicides. No voy a mencionar esos pecados. I'm not going to mention those sins. Nosotros sabemos que todo pecado contrista al Espíritu Santo. We know that all sin will grieve the Holy Spirit. Pero yo quiero mencionar pecados que nos parecen inofensivos, que nos parecen pequeños, que a veces parecen respetables. I'm going to speak about these sins that sometimes seem harmless or small or they seem like they're respectable. Pero contristan al Espíritu Santo. But they do grieve the Holy Spirit. En primer lugar, yo quiero mencionar el orgullo disfrazado de madurez. I want to first point out pride that's hidden or masked in maturity. It's Disguised disguised. as maturity. Ah, Sí, escuche bien lo que le estoy diciendo. listen well to what I'm El saying. orgullo disfrazado de madurez. That's this pride that's disguised in maturity. Es ese orgullo que no es siempre ruidoso, It's a pride that's not always loud. no es siempre arrogante, It's not always arrogant. no es siempre obvio. It's not always obvious. Este orgullo a veces viene con calma, Sometimes this pride comes very calmly. a veces parece digno, Sometimes it seems like it's worthy. a veces parece espiritual. Sometimes it even seems like it's spiritual. Este orgullo disfrazado de madurez This pride that's disguised in maturity, dice, ya yo sé eso, no necesito corrección. it says, I already know that. I don't need to be corrected. No me llames la atención, ya yo estoy en otro nivel. Don't call my attention. I'm already in a different level. Pastor, esa exhortación désela a otro, eso no es para mí. Pastor, you can give that exhortation to somebody else. That's not for me. Este orgullo This pride disfrazado de madurez is disguised in maturity. cierra la puerta al Espíritu Santo. It closes the door to the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo trabaja con personas humildes, The Holy Spirit works with people who are humble, con personas with quebrantadas, people who are broken, con personas entrenables. people who are teachable. Pero no puede trabajar con personas que tienen ese orgullo disfrazado de madurez, But they can't work with these people who have this pride that's disguised in maturity. que les hace inenseñables, It causes them to become unteachable. les hace inalcanzables, It causes them to become unreachable. les hace It insensibles. causes them to become insensitive. Este orgullo disfrazado de madurez, hermanos, contrista al Espíritu Santo. This pride that's disguised in maturity, brethren, will grieve the Holy Spirit. En segundo lugar, Secondly, yo quiero mencionar el pecado de la ofensa privada que rehusamos soltar. I want to point out the private offense that we refuse to let go of. Hemos aprendido que el resentimiento es un veneno guardado en el corazón. We've learned that resentment is a venom that is kept in the heart. Muchas veces parece inofensivo, Many times it seems like it's harmless. se siente a veces justificado, Sometimes it even feels like it's a justified. veces se siente normal, Sometimes it even feels like it's normal. pero crea un ambiente y una sombra donde el Espíritu Santo rehúsa morar. But it creates an atmosphere where the Holy Spirit refuses to dwell in that atmosphere. El resentimiento dice, estoy herido, pero rehúso ser sanado. The resentment says, I'm hurt, but I refuse to be healed. Yo perdono, pero no olvido. I forgive, but I'm not going to forget. Sigo adelante, pero no suelto este resentimiento. I continue on, but I'm not going to let go of this little resentment. Ese resentimiento bloquea el mover del Espíritu Santo. That resentment blocks the movement of the Holy Spirit. Bloquea la revelación de Dios. It blocks the revelation from Y God. bloquea la unción del Espíritu Santo en la vida del And creyente. it blocks the anointing of the Holy Spirit in the life of the believer. Ese pecado That sin. contrista al Espíritu Santo. It grieves the Holy Spirit. En tercer lugar, yo quiero mencionar la
componenda pequeña que pensamos que no importa mucho. I want to point out thirdly, this small component that we think doesn't cause any issues. La componenda pequeña es small compromise. La componenda pequeña que pensamos que no importa mucho. That small compromise that we don't think will harm anything. Muchas veces comienza con una conversación inofensiva Many times it starts off with a harmless conversation, o comienza con un pequeño capricho or it starts with a tiny indulgence, o con una mentira blanca or with a white lie, o con un entretenimiento pequeño, or with this small entertainment, con una decisión aparentemente pequeña, with a decision we think was a small decision, con una pequeña excusa, a small excuse, con una pequeña concesión. a small concession. Y decimos, solo una vez. We say, oh, only this once. Pero no nos damos cuenta But we don't notice que lo que nosotros estamos tolerando en nuestras vidas, that what we are tolerating in our life, a la postre, at the end, viene a ser lo que gobierna nuestras vidas. will become that which will govern our lives. Lo cierto es What the truth is que hemos aprendido that we've learned que no podemos coquetear con el pecado that we cannot flirt with sin y al mismo tiempo estar en compañerismo con el Espíritu Santo. and at the same time be in fellowship with the Holy Spirit. Usted no me escuchó. You all didn't hear me. No podemos coquetear con el pecado We can't flirt with sin y al mismo tiempo complacer al Espíritu Santo. and at the same time please the Holy Spirit. En cuarto lugar, Fourth place, yo quiero mencionar el pecado de la adicción a las opiniones de la gente. I want to point out the sin of Adicción the addiction of a las opiniones de la gente. the addiction to others' opinions. En este pecado tenemos la necesidad de ser aceptado, In this sin, we have this need of being accepted, de ser aprobado por la of gente, being approved by people, la necesidad de complacer a la gente, the need to please people, la necesidad de impresionar a la the gente. need to impress people. Hermanos, no podemos jamás ser guiados por el Espíritu Santo Brethren, we can never be guided by the Holy y al Spirit mismo tiempo ser controlados por las opiniones de la gente. and at the same time be governed by the opinions of the people. Cuando nosotros deseamos aplausos, When we desire these applause, perdemos sensibilidad. then we lose this sensitivity. El Espíritu Santo tiene muchos enemigos The Holy Spirit has many enemies, y la aprobación pública es uno de ellos, and the approval of others is one of them. que sofoca y apaga la voz del Espíritu Santo. It suffocates and it turns off the voice of the Holy Este Spirit. pecado también contrista al Espíritu Santo. This sin also grieves the Holy Spirit. Vamos para el quinto pecado, Let's go to this fifth sin, el pecado de la duda y del miedo. the sin of doubt and fear. El miedo dice, no puedo, Fear says, I can't do that. no soy suficiente, I'm not enough. no quiero perder el control, I can't lose my control. no quiero dar un paso adelante, I can't take that step forward. no quiero hacer el ridículo, I don't want to become the ridicule. tengo temor de fallar. I have this fear of failing. Pero el miedo nos lleva a obedecer a nuestras emociones Fear causes us to obey our own en emotions vez de obedecer al Espíritu Santo. instead of obeying the Holy Spirit. El miedo contrista al Espíritu Santo Fear will grieve the Holy Spirit porque el miedo obstruye la obediencia a Dios. because fear obstructs the obedience unto God. El Espíritu Santo puede usar al débil, The Holy Spirit can use the person who's weak, pero no puede o no usará al que no está dispuesto. but he will not use the one who's not willing. El Espíritu Santo no fuerza la voluntad del que tiene miedo. The Holy Spirit does not force the one who's fearful. Él espera que la persona diga que sí y que está dispuesta a He obedecer. waits for that person to say yes and that they are willing to do what he says. Ese pecado contrista al Espíritu Santo. That sin grieves the Holy Spirit. En sexto lugar, In sixth place está el pecado de ser visto y alabado por los hombres. is the sin of being seen and praised by man. Este es un pecado sutil y destructivo. This is a very subtle and destructive sin. Tiene que ver con el deseo de ser reconocido, It
has to do with the desire of being el recognized, deseo de ser respetado, the desire of being el respected, deseo de de sentirse importante, that desire to feel like they're important, el deseo de ser admirado por la gente, that desire to be admired by people, el deseo de ser celebrado. the desire to be celebrated. Parece inofensivo, It seems offensive, inoffensive. parece humano, It seems human. parece natural, It seems natural, pero es muy destructivo. but it is very destructive Porque la unción del Espíritu Santo because the anointing of the Holy Spirit no reposa sobre aquel que desea atención. does not rest upon the one who desires attention. Reposa sobre aquel que desea servir a Dios y glorificar a Dios. It rests upon the one who desires to serve God and glorify God. Jesús dijo en Mateo 6:4, Jesus said in Matthew 6:4, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en it público. says, and your Father who sees in secret will himself reward you openly. Pero muchas veces Many times, queremos la recompensa we want that reward sin obediencia. without any obedience. Queremos plataforma We want a platform sin vida de oración. without a life of prayer. Queremos visibilidad We want visibility sin quebrantamiento. without any brokenness. Queremos honor We want honor sin humildad. without humility. El deseo de ser visto por los hombres The desire to be seen by man menosprecia a aquel que todo lo ve, aún lo que está en secreto. It rejects the one who sees all things, even those things that are in secret. Si queremos complacerlo a él, If we want to please him, debemos desear sus ojos. we should desire his eyes. ¿Cuántos desean los ojos de Dios? How many desire the eyes of God? O hay personas que oran para que Dios no esté mirando, There are people who pray that God will see them. Will not see them? para que no esté mirando. Oh, there are people who pray that God will not see them. Yes. Come on now. Hay gente que ora para que Dios no los esté mirando, There are people who are praying so God don't see, porque lo que están haciendo no es de agrado a Dios. because those things that they are doing are not pleasing unto Así God. que si queremos complacer al Señor, So if we want to please the Lord, debemos desear sus ojos en todo momento, we should desire his eyes at every moment antes que desear el ojo público. before we desire the public's eye. Este pecado contrista al Espíritu Santo. This sin grieves the Holy Spirit. En séptimo lugar, In seventh place, el pecado que parece santidad. the sin that looks like holiness. ¿Cuál será ese pecado que parece santidad? What's that sin that looks like holiness? Es el orgullo espiritual. It's that spiritual pride. El orgullo espiritual es más peligroso que el pecado de inmoralidad. Spiritual pride is even more dangerous than immoral sins. Yes, the sin of immorality. Sin of immorality. Porque una persona débil moralmente hablando Because a person who is weak, morally speaking, puede arrepentirse y alcanzar misericordia. they can repent and obtain mercy. Pero el que tiene orgullo espiritual Oh, but the person who has this spiritual pride, piensa que no necesita jamás arrepentirse. they think that they no longer have to repent. El orgullo espiritual dice, The spiritual pride says, yo oro más que el otro. I pray more than others. Yo soy más profundo que el otro. I'm more deep. I have more depth than others. Yo escucho mejor la voz de Dios que otros. I hear the voice of God more than others. Yo opero con más poder que otros. I operate with more power than others. Yo sé más escritura que otros. I know more scripture than others. Yo soy más espiritual que los otros. I'm more spiritual than others. El orgullo espiritual This spiritual fue pride, lo que destruyó a los fariseos y a los this escribas. is what destroyed the Pharisees and the scribes. Los fariseos eran hombres consagrados, pero no humildes. These Pharisees were men that were consecrated, but they were not humble. Eran hombres que memorizaban la escritura, pero no conocían a Dios. They were men that memorized the scripture, but they did not know God. Eran hombres que ayunaban They were men who fasted, y lo hacían a menudo, and they did it frequently, pero deshonraron a Dios con su indiferencia. but they dishonored God with their indifference. Hermanos, el Espíritu Santo Brother, the Holy no Spirit, puede ungir al que tiene arrogancia espiritual. the Holy Spirit cannot anoint someone who has spiritual arrogance. El Espíritu Santo no puede ungir al que piensa que ya lo tiene todo The Holy Spirit cannot anoint someone who believes that they already have it all, y que ya tiene suficiente. that they already have enough. Ese pecado That sin de orgullo espiritual of the spiritual pride contrista al Espíritu Santo.
It grieves the Holy Spirit. En octavo lugar, On eighth place, yo quiero mencionar el pecado que destruyó a Sansón. I want to point out the sin that destroyed Samson. La codicia Lust. disfrazada de debilidad. Lust disguised in weakness. Ese pecado lo vemos mucho hoy, hermano. We see this sin a lot today, brethren. Ese pecado está de moda hoy. This sin is all fashion now. It's the in thing now. La codicia disfrazada de debilidad. This lust that is disguised in weakness. La gente lo llama debilidad. People call it weakness. Muchos cristianos lo llaman debilidad, pero Dios lo llama pecado. Many Christians call it weakness, but God calls it sin. La codicia de cualquier forma Lust in any form. contrista al Espíritu Santo. It grieves the Holy Spirit. Y lo contrista más rápido que cualquier otro pecado. And it grieves him faster than any other sin. ¿Por qué? Nos preguntamos. Why, we ask? Porque la codicia demanda atención. Because lust demands attention. La codicia demanda clandestinidad. Lust demands secrecy. La codicia demanda alimentación. Lust demands feeding. La codicia demanda desobediencia Lust demands disobedience. y produce una vida doble en la vida del cristiano. And it'll produce this double life in the life of a believer. La codicia divide el alma The lust will divide the soul, y destruye toda sensibilidad. and it destroys any type of La sensitivity. codicia impide la pureza Lust, it prevents purity, y destruye la autoridad. and it destroys authority. Sansón fue un hombre poderoso, Samson was a powerful man, pero la unción del Espíritu Santo no pudo permanecer en él. but the anointing of the Holy Spirit could not remain in him. La codicia lo llevó a contristar al Espíritu Santo de Dios. Lust led him to grieve the Holy Spirit of God. Perdió la unción del Espíritu Santo He lost that anointing of the Holy Spirit cuando perdió su pureza moral. when he lost his moral purity. Hay creyentes que quieren la fuerza de Sansón There are some believers who want the strength of Samson sin la pureza moral de José, el hijo de Jacob. without the moral purity of Joseph, the son of Jacob. Y eso es imposible. And that is impossible. Entonces, ustedes saben la historia de José que huyó y dejó su ropa porque quería vivir en pureza You know the moral. story of Joseph where he fled and he left his garments behind because he wanted to No live hay in purity. unción duradera There is no lasting anointing sin pureza moral en la vida del creyente. without moral purity in the life of the believer. Hermano, yo estoy aprendiendo todas estas cosas Brethren, I'm learning all these things. porque yo quiero moverme a otro nivel I want to move to another level de madurez espiritual. of spiritual maturity. En noveno lugar, In ninth place, yo quiero mencionar el pecado de envidia. I want to point out the sin of envy. A veces nosotros los cristianos tenemos ese pecado. Sometimes we, the Christians, have this sin. Envidiamos el éxito de otros creyentes. We envy the success of other believers. Envidiamos sus dones y talentos. We envy their gifts, their talents. Envidiamos el favor de Dios sobre otras personas. We envy the favor of God upon other people. Muchas veces sonreímos públicamente, Many times we're smiling publicly, pero ardemos de envidia en el interior. but we are burning with envy inside. La envidia es muy peligrosa Envy is very dangerous. porque se esconde detrás de la admiración. It hides behind Y admiration. usted ve a esa persona admirando a la otra, And you see the person admiring others, pero está ardiendo de envidia por dentro. but they have this burning envy inside. Y según va pasando el tiempo, And as time goes on, la envidia se convierte en comparación. and envy becomes this Y comparison. la comparación se convierte en desaliento. And that comparison becomes in this disillusion. Y el desaliento And this disillusion becomes, se convierte en competencia. and it becomes this competition. Y la competencia se convierte en amargura. And that competition then becomes bitterness. Y la amargura se convierte en enojo. And that bitterness now becomes anger. En fin, el enojo producido por la envidia And then that anger produced by envy, destruye la gratitud en la vida del creyente. it destroys the gratitude in the life of the believer. Y la ingratitud contrista al Espíritu Santo. And ungratefulness grieves the Holy Spirit. Vamos para el pecado número 10. Let's go to sin number 10. Estamos terminando.
We're getting ready to finish. El pecado de desobediencia excusada. The sin of excused disobedience. A lo mejor ustedes no habían escuchado esos pecados nunca, Maybe you hadn't heard of these sins ever. pero están campeando por su respeto. ¿Sí? But they are what? Están como campeones en medio de los círculos cristianos. But they are like champions in the midst of Christian circles. El pecado de desobediencia excusada. The sin of excused disobedience. La desobediencia excusada dice esto. The excused disobedience will say this. Yo sé lo que Dios dijo, pero esta situación es diferente. I know what God said, but this situation, it's different. Cuando yo continúe, usted va a decir, Saúl, rey de Israel. You're going to say, as I continue, Saul, the king of Israel. Yo sé que Dios me dijo que espere, pero yo siento que estoy preparado. I know that God said for me to wait, but I feel like I'm ready. Yo sé que el Espíritu Santo dijo que no, pero no veo por qué no. I know that the Holy Spirit said no, but I don't see why not. Yo sé que lo estoy haciendo mal, pero Dios entiende. I know that I'm doing this wrong, but God, He understands. Es entonces que el Espíritu Santo habla una sola vez. And the Holy Spirit will speak one time. Habla despacio. He speaks cautiously. Habla suave y claramente al Softly corazón. and clearly to the heart. Y si nosotros comenzamos a argumentar con el Espíritu Santo, And so if we start to argue with the Holy Spirit, entonces el Espíritu Santo guarda silencio. and the Holy Spirit will remain silent. Y cuando el Espíritu Santo guarda silencio, And so when the Holy Spirit remains silent, es porque se ha contristado. it's because He has been grieved. Y entonces aparecen las consecuencias. And then consequences appear. Hermanos, ese fue el pecado que removió a Saúl de su reino. That was the sin that removed Saul from his kingdom. También ese fue el pecado que destituyó al sacerdote Elí de su puesto. That was also the sin that caused Eli to be removed from his position. Desobediencia excusada This excused disobedience es el pecado que ha destituido miles o ha destruido miles de ministerios. It's the sin that has destroyed many ministries. Recordemos siempre esto. We should always remember this. Obediencia retrasada es desobediencia. Delayed obedience is disobedience. Obediencia parcial es desobediencia. A partial obedience is disobedience. Y obediencia excusada es desobediencia. And an excused disobedience, that's just disobedience. Y la desobediencia es la manera más rápida de contristar al Espíritu Santo. And disobedience is the fastest way that you can grieve the Holy Spirit. Quizá usted está ahí diciendo, pastor, ¿y ahora qué vamos a hacer? And maybe you're just there saying, well, Pastor, now what are we going to do? ¿Qué debemos hacer para que haya restauración en nuestras vidas? What do we need to do so that there is restoration in our lives? Escuche bien esto. Listen well to this. Primero, lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados ocultos What we have to do first is confess our hidden sins y dejar de llamarlos debilidad and stop calling them weaknesses y dejar de llamarlos lucha and stop calling them a struggle o un aguijón en la carne. or a sting in our flesh, Un aguijón, a thorn. a thorn in our flesh. Sorry. Dejar de llamarlos una falta. Stop calling them a fault, Dejar de llamarlos una temporada en mi vida. or stop saying that this is just a season in my life. Por favor, Please, llámelos como son. call it what they are. Pecados abominables ante los ojos de Dios. These are sins that are abhorrent in the presence of the Lord. Que tenemos que confesarlos. We need to confess them. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Lo segundo que debemos hacer The second thing that we need to do es entregar nuestro orgullo. is to surrender that pride. El Espíritu Santo no se manifiesta en los que se defienden The Holy Spirit is not manifested in those who are defending themselves y siempre están argumentando, and who are constantly arguing, sino que el Espíritu Santo se manifiesta en los que son humildes delante de Dios. but the Holy Spirit manifests Himself in those who are humble before Him. Tercero, Thirdly, perdone rápido. forgive quickly. La amargura tiene que morir.
Bitterness needs to die. El resentimiento tiene que morir Resentment needs to die. para que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. So that the presence of God can be manifested in our lives. En cuarto lugar, Fourthly, suspenda la práctica de comprometer sus principios. suspend that practice of compromising your principles. Y no negocie con lo que Dios aborrece. And don't negotiate with those things that the Lord is not pleased with. Quinto, Fifth, persiga la pureza más que el ministerio. pursue purity more than ministry. A veces nosotros perseguimos más ministerio que pureza. Sometimes we pursue more ministry than purity. Queremos una posición We want a position, y luchamos por esa posición, and we're fighting for that position. digamos en el ministerio, Let's just say in ministry, pero no luchamos por la pureza moral but en we're nuestra not vida. fighting for that moral purity in Vamos our a own life. perseguir la pureza más que el ministerio. Let's pursue purity more than ministry. ¿Por qué? Why? Porque la pureza es el fundamento Because purity is that foundation sobre el cual se manifiesta la presencia continua del Espíritu Santo. where the presence of the Holy Spirit will be continuously manifested. Y número 6, Number 6, regrese a pasar tiempo de calidad en la presencia del Señor. go back to spend that quality time in the presence of the Lord. Hermano, necesitamos esto. Brother, we need this. Le voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Porque la unción del Espíritu Santo Because the anointing of the Holy Spirit es rara en este tiempo. is very rare during this time. ¿Saben por qué? You know why? Porque el pecado se toma ligeramente. Because sin is taken lightly. La pureza es algo opcional. Purity is optional. La santidad es anticuada. Holiness is outdated. El comprometer los principios se ha convertido en un estilo de vida. To compromise your principles, that's become a lifestyle. La obediencia hoy es negociable. Obedience today is negotiable. El emocionalismo ha sustituido la convicción en la vida del creyente. Emotionalism has substituted the conviction in the life of the believer. El entretenimiento ha reemplazado la verdadera adoración en muchas iglesias. Entertainment has replaced a true worship in many churches. Y las plataformas And the platforms han reemplazado el altar de Dios en nuestras vidas. have replaced the altar of God in our own lives. Permítame concluir este mensaje con este texto. Allow me to conclude this message with this verse. Jeremías 6:16. Jeremiah 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. El buen camino es el camino de la santidad. Preguntad cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. It says there, thus says the Lord, stand in the ways and see, and ask for the old path, where the good way is. The good way is that way of holiness, and walk in it. Then you will find rest for your souls. El camino de la santidad es precioso. The way of holiness is precious. No estamos hablando del camino del legalismo. We're not speaking about the way of No legalism, estamos hablando del camino de la justicia propia, or we're not speaking about the way of self-righteousness, sino el camino de la santidad. but the way of holiness. Santidad en pensamientos, Holiness in our thoughts, santidad en deseos, holiness in our desires, santidad en lugares secretos, holiness in that secret place, santidad donde nadie está mirando, holiness where no one is watching, santidad en lugares privados, holiness in that private place, santidad en el silencio. holiness in silence. Hermanos, la unción del Espíritu Santo Brethren, the anointing of the Holy Spirit opera siempre en una atmósfera de santidad will always operate in an atmosphere of holiness y en un corazón limpio ante los ojos de Dios. and in a heart that is clean before the eyes of God. Así que, hermanos, So therefore, brethren, no perdamos la unción por un momento de placer. let us not miss out that anointing for a moment of pleasure. Recuerde, ninguna tentación vale más que la presencia de Dios en nuestras vidas. Remember, no temptation is worth more than the presence of God in our lives. Ninguna relación humana vale más que la unción del Espíritu Santo.
No human relationship is more valuable than the anointing of the Holy Spirit. Y ningún hábito vale más que la gloria de escuchar la voz de Dios. And no habit is greater than the glory of being able to hear the voice of Que el God. Señor nos ayude. May the Lord help Dios les us. bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con todos The vosotros. peace of God be with you.